Hoy quiero empezar con algo muy sencillo, algo que probablemente no te sorprenda, pero que sí que puede incomodarte un poco. Porque hoy no vamos a hablar del enfado evidente, no vamos a hablar de gritar, de perder el control o de explotar. Vamos a hablar de ese enfado que no reconoces como enfado, ese enfado que se cuela en forma de cansancio, de distancia, de ironía o de decepción. Ese enfado que no sale hacia afuera, pero que sí que se queda dentro, porque muchas veces no estamos enfadados con nadie en concreto. Estamos enfadados con la vida, o con nosotros mismos, o con cómo están siendo las cosas. Y no siempre lo sabemos. Por eso, este principio del Reiki no empieza diciendo no te enfades nunca. Empieza diciendo algo mucho más humano. Solo por hoy. Estás escuchando Reiki desde el alma. Un espacio donde la energía se convierte en conciencia, donde cada respiración te acerca a tu verdad. El Reiki se revela como un camino de regreso a ti. Soy Javier Flores, maestro de Reiki, y me alegra que estés aquí. Te doy la bienvenida a este espacio de luz. El primer principio del Reiki dice algo muy sencillo, tan sencillo que precisamente por eso muchas veces se pasa por alto. Dice, solo por hoy, no te enfades. Y en japonés esta frase se traduce como Kiyo dake wa y Karuna. Y aunque pueda parecer solo una traducción más, aquí ya hay algo muy importante. Porque este principio no empieza hablando del enfado. Empieza hablando del tiempo. Empieza hablando de hoy. Y eso no es casual. Quiero que te fijes bien en esto, porque cambia completamente la forma de entenderlo. El principio no te dice no te enfades. Te dice solo por hoy. Y puede parecer un matiz pequeño, pero en realidad es enorme. Porque una cosa es decirte no te enfades y otra muy distinta es decirte solo por hoy. La primera suena a exigencia. La segunda suena a acompañamiento. La primera te coloca en lucha contigo. La segunda te devuelve al presente. Cuando alguien te dice no te enfades, lo que suele activar en tu interior es resistencia. Porque sabes que no es tan fácil. Porque sabes que hay motivos. Porque sabes que hay una historia. Pero cuando alguien te dice solo por hoy, hay algo que se relaja. Porque hoy sí que es manejable. Hoy no es toda tu vida. Hoy no es tu pasado. Hoy no es todo lo que te ha ocurrido. Hoy es este día, este momento, esta respiración. Y desde ahí la frase deja de ser una norma espiritual y se convierte en una invitación muy humana. Reiki no te está pidiendo que seas perfecto. No te está pidiendo que nunca te enfades. No te está pidiendo que trasciendas tus emociones. Te está diciendo algo mucho más honesto. No cargues hoy con todo lo que pasó ayer. No cargues hoy con todo lo que podría pasar mañana. Quédate aquí. Este principio no mira al futuro. No promete nada. No te dice en quién te tienes que convertir. Te trae de vuelta al presente. Y eso es clave, porque la mayoría de nuestro enfado no vive en el ahora. Vive en lo que recordamos, en lo que arrastramos o en lo que anticipamos. Y cuando el principio dice solo por hoy, está haciendo algo muy sutil pero muy profundo. Está cortando el bucle. Está diciendo, no mires toda tu historia. Mira este instante. Por eso este principio no es una orden. No es una exigencia. No es una meta espiritual que tengas que alcanzar. Es una pausa consciente. Un espacio donde puedes respirar y preguntarte con honestidad, ¿qué pasaría si hoy, solo hoy, no alimentara este enfado? No si desaparece, no si se va para siempre, solo si hoy no lo alimento. Y ahí el principio deja de ser una frase bonita y empieza a convertirse en una práctica real. Es muy habitual que este principio se entienda mal. De hecho, probablemente tú también lo hayas entendido así alguna vez. Como si dijera, si te enfadas, estás mal. Si te enfadas, no estás siendo espiritual. O si te enfadas, hay algo que está fallando en ti. Y esto es importante decirlo con claridad. Eso no es verdad. No es verdad desde el Reiki. Y no es verdad desde la experiencia humana. Porque el problema no es el enfado. El problema es la relación que tenemos con él. Durante mucho tiempo, muchas corrientes espirituales han transmitido, aunque no siempre de forma explícita, una idea muy peligrosa. Que sentir determinadas emociones te aleja de la conciencia.
como si hubiese emociones elevadas y emociones bajas, como si hubiese emociones permitidas y otras que hubiese que corregir, esconder o transformar rápidamente. Y el enfado suele estar en esa lista. Se nos ha hecho creer que si aparece el enfado, algo está fallando en nuestro camino, que no estamos suficientemente trabajados, que no hemos sanado lo suficiente, que no estamos vibrando alto. Y eso genera culpa. Y la culpa no sana nada. El Reiki no funciona así. El Reiki no niega las emociones, ni las reprime, ni las tapa con luz. No te pide que te sientas bien todo el tiempo. No te pide que sonrías cuando por dentro no puedes. No te pide que te adelantes a lo que todavía no está listo para transformarse. El enfado es una emoción humana, natural, y es necesaria en muchos momentos. A veces el enfado aparece para marcar un límite. A veces aparece para decirte que algo no es justo. A veces aparece porque una parte de ti se siente herida, no escuchada o invadida. Y eso no te hace menos consciente, te hace humano. El problema no es sentir enfado. El problema empieza cuando vives desde él. Cuando el enfado deja de ser una señal y se convierte en el lugar desde el que miras la vida. Cuando todo pasa por ese filtro. Cuando interpretas cada gesto, cada palabra y cada situación desde ahí. Ahí el enfado ya no informa. Ahí el enfado gobierna. Y vivir gobernado por el enfado es agotador. Porque te mantiene en tensión, en lucha interna, en resistencia constante con lo que es. Y el Reiki no viene a eliminar esa emoción. Viene a devolverte el espacio para observarla. Sin juicio, sin prisa, sin exigencia espiritual. Porque cuando una emoción es vista, cuando es reconocida, cuando se le permite estar sin ser combatida, empieza a transformarse sola. Y no porque la empujes, sino porque deja de necesitar gritar. El enfado no siempre se manifiesta como creemos. A veces es muy sutil. A veces es levantarte sin ganas, sentir que todo te molesta un poco, responder más seco, perder la paciencia contigo. A veces es compararte y sentirte por detrás. A veces es decir, no pasa nada cuando sí que pasa algo. Y ahí es donde este principio empieza a doler un poco. Porque no habla de grandes enfados, habla del enfado acumulado. El enfado que no se expresa no desaparece, se queda dentro y con el tiempo se convierte en rigidez, en dureza, en cansancio emocional. El enfado no nace en el presente, y de hecho la mayoría de las veces no nace aquí, nace mucho antes, nace en la infancia, en momentos en los que todavía no tenías palabras para explicar lo que te pasaba, pero tu cuerpo sí que lo sentía todo. Momentos en los que sentiste que algo dentro de ti quería expresarse, y no encontró espacio. Momentos en los que no pudiste decir lo que sentías, o no supiste cómo hacerlo, o no era seguro hacerlo. Tal vez no te sentiste visto. Tal vez no te sentiste escuchado. Tal vez aprendiste que lo que sentías molestaba, incomodaba o que no era importante. Y cuando eso ocurre, el cuerpo aprende. El cuerpo aprende a adaptarse. Aprende a callar. Aprende a aguantar. Aprende a tensarse. Porque el cuerpo siempre busca sobrevivir. Algunas personas aprendieron que enfadarse no estaba permitido. Que había que portarse bien. Que había que comprender. Que había que ser fuertes. Y ese enfado no expresado no desapareció. Se quedó guardado. Otras personas aprendieron justo lo contrario. Que solo cuando levantaban la voz eran escuchadas. Que solo cuando se enfadaban alguien reaccionaba. Y ese patrón también se quedó grabado. Pero no como una idea, sino como una respuesta automática. El cuerpo recuerda lo que la mente ha olvidado. Recuerda el tono. Recuerda la sensación. Recuerda la tensión. Y con el tiempo, eso se convierte en estrategia, en una forma de reaccionar ante la vida sin pasar por la conciencia. Por eso muchas veces te enfadas y ni siquiera sabes el porqué. No ha pasado nada grave, ni hay un motivo claro, pero aún así hay algo dentro de ti que se activa. Y no es el presente lo que duele, sino una memoria. Una memoria que no siempre es mental, muchas veces es corporal. Y aquí es importante decir algo con mucho respeto. Eso no significa que haya algo mal dentro de ti. Significa que tu cuerpo aprendió a protegerte. El problema no es que aparezca el enfado. El problema es seguir reaccionando desde un lugar que ya no es el presente. Y este principio del Reiki no viene a borrar el pasado, no viene a reescribir tu infancia. Viene a ofrecerte algo mucho más simple y mucho más poderoso. La posibilidad de darte cuenta.
de darte cuenta de que hoy no eres aquella persona, de que hoy tienes más recursos, más presencia y más posibilidad de elección. Y cuando esa conciencia aparece, el patrón se empieza a aflojar. Y no porque no luches contra él, sino porque ya no lo necesita. El enfado casi nunca es la emoción principal. Aunque muchas veces lo sintamos así, el enfado suele ser solo la capa más externa de algo más profundo. Debajo, muy a menudo, hay tristeza, hay miedo, hay frustración, una sensación de injusticia, una necesidad de reconocimiento que no ha sido atendida. Pero esas emociones son más difíciles de sentir, son más vulnerables, más incómodas y más lentas. Y el enfado aparece como una especie de atajo emocional. Es más fácil de identificar, más rápido y más contundente. El enfado te da una sensación momentánea de fuerza, te hace sentir activo, te coloca en una posición de defensa. Por eso es tan protector, porque de alguna manera te evita sentir lo que hay debajo. Te evita sentir la tristeza que no quieres tocar, el miedo que no sabes cómo sostener, la herida que todavía duele. Y eso no es un error, es una estrategia que el cuerpo aprendió. El problema empieza cuando esa estrategia se convierte en tu forma habitual de estar en el mundo. Cuando ya no distingues si estás enfadado por lo que está pasando ahora o por todo lo que vienes arrastrando. Cuando reaccionas antes de sentir, cuando interpretas desde la defensa, cuando te comparas, te justificas o te endureces por dentro. Ahí es cuando la energía empieza a irse, porque vivir desde el enfado es vivir en tensión constante. Es estar siempre preparado para atacar o para defenderte. Es medir fuerzas, es demostrar, es resistirte a lo que es. Y eso acaba agotando. Agota el cuerpo, agota la mente y agota tu energía vital. Y no porque el enfado sea malo, sino porque mantenerlo como base de tu experiencia consume muchísimos recursos internos. El Reiki no te pide que elimines esa emoción. Te invita a hacer algo mucho más sutil. Te invita a bajar un nivel, a escuchar lo que hay debajo, sin obligarte a entrar, sin empujarte, sin forzarte. Porque cuando puedes reconocer la emoción que sostiene el enfado, este deja de ser necesario. Y no porque desaparezca de golpe, sino porque ya no tiene que protegerte. Y aquí es donde el Reiki no entra como técnica, sino como espacio, como pausa, como un lugar donde poder observarte sin corregirte. Reiki no te dice, no deberías sentir esto, te dice, míralo, y eso lo cambia todo. Y ahora volvemos a la frase clave, a la parte más sencilla y al mismo tiempo más profunda de este principio. Solo por hoy. Porque todo el peso del principio está ahí. Hoy no es toda tu vida. Hoy no es tu historia completa. Hoy no es todo lo que has sido, ni todo lo que te ha pasado. Hoy es este día, este momento, esta respiración. Y eso lo cambia todo, porque cuando miras tu vida entera, cuando miras tu historia completa, cuando miras todo lo que arrastras, es normal que aparezca el enfado. Es demasiado. Pero el Reiki no te pide que cargues con todo eso a la vez. Te invita a quedarte aquí. Hoy es manejable. Hoy puedes sentir lo que sientes sin añadirle toda la historia encima. Hoy puedes notar el enfado sin alimentarlo. Y aquí hay un matiz muy importante. No se trata de negar el enfado. No se trata de hacer como si no estuviera. No se trata de forzarte a estar bien. Se trata de algo mucho más sutil. Se trata de no justificarlo, de no recrearte en él, de no construir tu día desde ahí. Porque una cosa es que el enfado aparezca y otra muy distinta es dejar que dirija tu forma de pensar, tu forma de hablar y de relacionarte. Cuando al principio dice solo por hoy, no te está pidiendo que cambies tu carácter. No te está pidiendo que sanes todo de golpe. Te está ofreciendo una elección muy pequeña, pero muy poderosa. Hoy puedo observar esto sin convertirme en ello. Hoy puedo sentirlo sin actuar desde ahí. Hoy puedo darme un espacio antes de reaccionar. Y ese espacio, aunque sea mínimo, es suficiente, porque en ese espacio aparece la conciencia. Y cuando aparece la conciencia, el enfado ya no manda. Puede estar, puede sentirse, puede expresarse si hace falta, pero ya no gobierna. Y eso poco a poco va devolviendo la calma. Pero no una calma artificial, ni una calma forzada, sino una calma real, que nace de no estar en guerra contigo, solo por hoy. Te propongo algo muy sencillo para esta semana. No intentes no enfadarte, simplemente observa. Y cuando aparezca el enfado, no lo empujes fuera. Pregúntate, ¿qué hay debajo? ¿Qué parte de mí se siente herida? ¿Qué necesidad no está siendo escuchada?
y quédate ahí, sin corregirte y sin forzarte, solo por hoy. En el próximo episodio hablaremos del segundo principio. Solo por hoy no te preocupes, porque muchas veces el enfado y la preocupación son dos caras de la misma tensión interior. Gracias por estar aquí, por darte este espacio y por permitirte sentir sin pelearte contigo.